Lo prometido es deuda. Nos despedimos como todos los viernes con el análisis de Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, animada e incluso preocupada, ¿no? Porque la semana que viene vamos a tener bastante ajetreo con los dos grandes bancos centrales, FED el miércoles, Banco Central Europeo el jueves. Bueno, y aquí una servidora, si el tiempo lo permite, se traslada a Frankfurt para poder estar allí en la sede del Banco Central Europeo y a ver si también, ya que nos dejaron preguntar la última vez, nos lo permiten hacerlo también esta vez en persona a Christine Lagarde. Pero bueno, Pablo, ¿cómo cerramos la semana y cómo nos preparamos para la que viene? Bueno, el mercado está súper positivo, ¿no? Ya lo estamos viendo en todo el comportamiento desde que empezó el año. Cada dato de inflación que remite refuerza la idea de que se acaba el problema de la inflación y que por tanto los bancos centrales pues, van a levantar el pie del acelerador pronto y en la segunda parte del año lo que descuentan las curvas es que bajarán los tipos, ¿no? Esa es un poco la base de partida y a eso le tienes que sumar el entusiasmo de que China haya abandonado la política COVID-0 y que por tanto pues si la segunda economía del mundo crece, como dicen algunos, 2 puntos porcentuales más de lo que creció en 2022, pues el entorno a nivel global es mucho mejor de lo inicialmente previsto. Por el PIB de Estados Unidos, veíamos cómo cerraba el año 2022 con mejor nota de lo esperado. Recordemos que en el primer y el segundo trimestre teníamos esa contracción que al menos sobre la teoría económica indica siempre una recesión técnica, pero finalmente en el tercer trimestre veíamos cómo se recobraba y cómo en el cuarto también, ¿no? Ha sido, por tanto, un desempeño mejor de lo esperado. ¿Hasta qué punto, Pablo, este dato y también el que hemos conocido hoy del PCE, indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, le puede dar alas a Jerome Powell para seguir insistiendo en esas subidas de tipos? ¿Hasta qué punto podría incluso mostrarse algo más agresivo? Bueno, yo creo que tal vez es la clave de todo, ¿no? En este momento, si al mercado no lo zancadilleas, va a seguir cotizando escenarios muy positivos y los únicos que pueden frenar el entusiasmo y de alguna manera traer cierta incertidumbre a la evolución futura de la inflación son los propios bancos centrales, ¿no? Entonces, creo que contar con una desaceleración en las tasas interanuales es razonable porque el efecto base ayuda mucho. A partir de un punto yo creo que esa bajada de la inflación se va a ralentizar y ahí está tal vez la clave, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar a notar, si es que lo hacemos, que la inflación ya no remite al mismo ritmo y se pone en tela de juicio que de verdad el escenario que ellos barajan de que a lo mejor ni siquiera en 2024 hayamos conseguido que la inflación remita por debajo del 2% es un escenario válido? Normalmente, si eso ocurre, va a ser como un despertar para el inversor, ¿no? Porque no deja de ser una realidad que parte de lo que estamos jugando es que no va a haber problemas con los resultados empresariales porque no va a haber recesión, porque los bancos centrales no van a subir demasiado los tipos, porque no los van a mantener allí mucho tiempo y todo ello gracias a que la inflación ha sido un susto lo que hemos visto y va a remitir con la misma velocidad con la que subió. Ese es un poco el punto de partida, ¿no? que estamos manejando y cotizamos la perfección, es decir, en ese escenario todo es bueno. La inflación remite, los tipos no van a subir mucho más, no hay recesión, no hay problema con los resultados, con lo cual lo que hay que estar pendiente es de si alguna de esas variables se tuerce, o bien porque los bancos centrales sean más hawkish de lo inicialmente previsto, o bien porque algún dato haga que la inflación se ralentice y ya no tengamos tan claro la vuelta al 2%, o la evolución en China no sea tan positiva con las olas de contagio que probablemente están experimentando, o que se complica algún riesgo geopolítico. Ahí es donde tenemos que valorar efectivamente si se vuelve un escenario más cauto o no. Pero de momento, mientras no haya un accidente, los inversores está claro que están disfrutando de este arranque del año. Decía BlackRock en su análisis semanal que la Fed podía infligir más daño sobre la economía y que los mercados estaban siendo demasiado vulnerables a cualquier shock negativo porque no estaban teniendo en cuenta ese aspecto. ¿Hasta qué punto lo consideras así, Pablo? Lo que más me preocupa es que toda la gente que yo admiro, ¿no? En el sentido profesional, que considero que tienen muy buena base de análisis, piensan muy parecido a como pienso yo. Yo creo que el mercado ha vuelto por sus fueros, como me recuerda la segunda parte de 2020 y 2021, como no importa nada, todo es bueno. Y creo que son los bancos centrales, como bien indicas, los que tienen que mandar un mensaje de señores, el año es muy largo,
y hay muchas incertidumbres y muchos riesgos. Y no olvidemos que la inflación es más del doble de lo que queremos tener. Por tanto, si yo fuese Jerome Powell, preferiría pasarme de agresivo y no quedarme corto. Si tienes intención de llevar los tipos hasta el 5%, personalmente diría, pues si no tienes ninguna tensión en el mercado de crédito, no tienes ninguna tensión en los mercados bursátiles, no tienes tensión en términos de crecimiento todavía y las volatilidades están prácticamente en zona de complacencia, sube 0,50 ahora que puedes y ya gestionarás luego el final de la subida o la bajada si es necesario, si realmente la inflación remite más rápido de lo que tú tenías en mente. Creo que es, como decía él en su última reunión, creo que es preferible pasarse de duro que no quedarse corto, ¿no? Y viendo encima cómo está el mercado de eufórico, con más motivo, porque ya sabemos que el efecto riqueza es una mezcla de cuánto vale tu cartera de inversión y cuánto vale tu vivienda, ¿no? Son los dos parámetros que normalmente definen la riqueza de cualquier ciudadano, y si tú tienes la sensación de que tu riqueza va a aumentar por la valoración bursátil y del mercado de renta fija, etcétera, pues te sientes más cómodo gastando, ¿no? Y algo de lo que no quiere incurrir la Fed es que el consumo se mantenga sin sufrir nada, porque eso hace que se anclen las expectativas de inflación en cotas más altas. Bueno, como decías, Pablo, nos lo decía Jerome Powell en la última y creo que en otras ocasiones, más allá de la última reunión, que prefería pasarse de frenada antes que apartar el pie del acelerador demasiado pronto, porque además también lo veíamos contigo en un análisis, ellos van a saber qué hacer en caso de pasarse de frenada, pero si ocurre todo lo contrario, ahí nos movemos en otro entorno. Pablo, si hablamos de Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ¿qué leemos entre líneas la semana que viene? ¿Qué podemos esperar de su discurso? Bueno, luchamos contra la inflación de la misma forma, las situaciones, las escenas que tenemos a uno y otro lado del charco son bastante distintas, eso sí. No sé hasta qué punto se mojará un poco porque Villeroy, por ejemplo, sitúa el tipo terminal ya en verano, es decir, en verano ya podemos esperar esa pausa, pero no sé hasta qué punto Lagarde va a querer darnos ese tipo de pistas. Bueno, yo creo que en el caso de Europa hay todavía menos argumentos para no subir 0,50, ¿no? La inflación subyacente en Europa, la última, subió 2 décimas, lo cual quiere decir que ni siquiera hemos visto el punto de inflexión. Por tanto, en mi opinión, Christine Lagarde en la reunión previa dijo que las próximas 2 reuniones serían de 0,50, casi con toda seguridad. Sería ridículo que en la primera de esas 2 ya esté bajándose a 0,25, sobre todo cuando la inflación no ha remitido en términos subyacentes, con lo cual yo sí esperaría un 0,50 por parte del Banco Central Europeo. Y tengo la sensación de que tanto FED como PCE están mirando mucho los índices de condiciones financieras y están súper relajados, es decir, con la caída de rentabilidad de los bonos, con la subida del mercado de renta variable, las condiciones financieras están muy laxas. Y ese es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque si deja de evolucionar correctamente la inflación, descubres que has hecho menos de lo que deberías. Y el propio Powell nos dio una pista en su última comparecencia cuando vino a decir o a insinuar que estaría muy cómodo con tipos de interés reales positivos, ¿no? Lo cual quiere decir que si tú tienes la inflación todavía en torno al 5% y subes los tipos al 5%, ni siquiera has puesto los tipos en tasas reales positivas. Necesitas que la inflación baje más o tú necesitas subir más los tipos. A mí me suena que incluso con inflaciones del 4 y tipos del 5 es como realmente quieren verlo durante un tiempo. Y por eso me sorprende un poco la sensación del mercado de esto se ha acabado y nos vamos para abajo y volvemos a lo que teníamos antiguamente. Por cierto, Pablo, aquí en el chat de YouTube nos están pidiendo que te preguntemos también por el problema de deuda en Estados Unidos. Hemos estado viendo cómo Janet Yellen, antigua presidenta de la Reserva Federal, actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha estado lanzando algún tipo de solución que podríamos calificar más bien como un parche muy temporal para evitar que Estados Unidos pues incurra en default, que se está situando más o menos que eso podría ocurrir en torno a junio, porque ha alcanzado ya pues ese límite, ¿no? el techo de deuda que ahora mismo pues va a estar en debate entre republicanos y demócratas solicitando que se pueda ampliar, republicanos por supuesto intentando dar el apoyo, pero a cambio de algunas concesiones que veremos hasta qué punto, cuáles son. Vamos a esperar también a conocer un poquito más los detalles y ver si realmente hay una cesión, ¿no? en estas conversaciones. Pero
Mucho hemos estado leyendo estos días sobre ello y hasta qué punto Estados Unidos podría encaminarse, ¿no?, a una peor situación o un peor entorno económico. Por cierto, un indicador adelantado como es el de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan espera, aunque no descarta una recesión en Estados Unidos, espera que se produzca cierta mejora de la economía o al menos se muestra una mayor confianza, ¿no?, respecto a la evolución a futuro de cara a los próximos meses. Pero bueno, no sé hasta qué punto se empañan las perspectivas teniendo en cuenta este asunto de la deuda. Bueno, yo creo que hablar del techo de la deuda en Estados Unidos es un poco reírte de la situación, ¿no? Un techo no se puede cambiar sistemáticamente cada vez que se alcanza porque entonces no es un techo. Y es justo lo que hacen en el gobierno estadounidense, ¿no? Da igual que estén gobernando demócratas o republicanos, cada vez que se alcanza el techo de deuda, y ha ocurrido en muchísimas ocasiones, pues lo que hay es un rifirrafe, como dices tú, de intentar extraer concesiones por parte del partido de la oposición, y al final el daño de hacer un default sería tan brutal que nunca llega a ocurrir, ¿no? Sería totalmente ridículo que por no llegar a un acuerdo y una cesión, digamos, de determinados paquetes de políticos y económicos, pues la primera economía del mundo no pudiese pagar su deuda. Lo que sí hemos visto, creo recordar que en 2011 fue la última vez que mandaron a los funcionarios a su casa porque no había dinero para pagar las nóminas. O sea, se puede llegar a tensionar mucho y dar la sensación de que se va a romper, pero yo creo que el efecto tan nefasto que tendría realmente incurrir en un default hará que se repita la mecánica de siempre, ¿no? Que es, después de una negociación ardua, acabarán diciendo que se amplía en otros tantos trillones de dólares, lo cual nos dará margen para seguir operando en una economía que cada vez está más endeudada, que ya está en el entorno de los 140% de deuda sobre el PIB, es de las más altas, quitando Japón, que está muy por encima, e Italia, que supera un poco a Estados Unidos, pues es de los países desarrollados claramente uno de los que tiene mayor deuda sobre el PIB, y que la subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal va a hacer que cada vez sea mayor la cantidad de dinero que recaudan vía impuestos que van a tener que destinar simplemente al pago de los intereses de esa deuda. Muy interesante, Pablo. Nos quedamos con esas claves, con ese análisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado y feliz fin de semana. Igualmente.